Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 2, verso 7 del libro de Apocalipsis. ¿Cómo dice? Apocalipsis 2, 7. ¿Cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pueden sentar. Vamos a tratar de que usted se dé cuenta de lo importante que es oír. Recuerde que el primer sentido que atacó el diablo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? El oído. Con que Dios dijo, lo primero que el diablo hizo fue atacar ese sentido, el oído. Hablando de este sentido, hay dos vertientes. Una que pone en práctica lo que oye y otra que ¿qué? Que no. Miremos lo que dice Santiago en su capítulo 1, el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado. Entonces hay dos vertientes que Jesús las dejó bien demarcadas. El que oye mi palabra y la guarda, le compararé ¿a quién? Al que edificó su casa. Por eso la enseñanza la vamos a titular ¿cómo oye usted? ¿Cómo oye? Porque si usted oye como el que edifica su casa sobre la roca, le va a ir bien, ¿o no? Pero el que oye la palabra de Dios y no la guarda, ¿es semejante a quién? Al que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos casas? Que una estaba bien cimentada en la roca y la otra estaba sobre la arena. Y el final de ambas, ¿cuál fue? Que la que estaba sobre la roca ¿qué? Permaneció a pesar de todos los embates. Pero la que estaba sobre la arena, ¿qué le pasó? Se derrumbó porque no tenía cimientos. Pues en ese orden de ideas quiero hablarle de 7 maneras de oír, porque no siempre lo que la persona oye es realmente lo que en sí debe de
o escucha. Y estaba yo mirando San Juan capítulo 6 y me encontré con unas joyas muy importantes de los que oyen. Por ejemplo, San Juan capítulo 6, verso 2. Personas que oyen movidos por la curiosidad, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Escuchaban a Jesús y le seguían por curiosidad, por noveleros. Ese es uno o una de las características de quienes escuchan, que a pesar de que escuchen la verdad, no siguen según la verdad, sino que siguen por novelerear. ¿Qué pasa allá? El chisme. Eso es lo que está mostrando el pasaje. Iban por novelerear. No sé si alguna vez le ha pasado a usted: voy a ir a la iglesia a ver quién viene hoy. ¿Sí? ¿Le ha sucedido? Voy a ir al culto porque dijeron que venía fulano de tal y voy a ver cómo predica. Voy a ir a ver porque viene un cantante a ver qué tal es. Bueno, eso se está en ese grupo que oye, que va, pero no con un objetivo que de verdad beneficie, sino que va ¿por qué? Por novelerear, por chismosear. Uy, no, yo lo creía, yo me lo imaginaba más grande, más fuerte, yo creí que predicaba mejor, pero hoy sí se rajó. ¿Hay en la iglesia esa gente o no la hay? ¿Qué dicen? Sí la hay. Entonces digan que sí la hay. 2, personas que admiraban a Jesús. Lean el verso 14 del mismo capítulo 6 del Santo Evangelio según San Juan. ¿No trajeron la Biblia? Entonces, ¿por qué no la abren? Abran la Biblia. ¿Cómo dice el versículo 14? Admiraban a Jesús. Al escucharlo, dice, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo admiraban, eran admiradores. ¿Sí? Recuerdo que una vez fui a un determinado lugar y cuando salí del escenario después de predicar, la gente hacía corrillo y gritaban como cuando viene una persona de la farándula o del cine, no sé, uy, no sé qué. Pues había gente así, eran fans de Jesús, lo admiraban, pero ¿no será que también en la iglesia hay esa gente que solamente admira, pero de lo que sí en verdad tiene sentido, poco? Los encontramos que inclusive dicen: no, de verdad fue bonito, fue precioso, no, qué maravilla, pero ¿cómo es su vida? ¿Aplican realmente a lo que Dios enseña en su palabra acerca del comportamiento del verdadero cristiano? Es una pregunta interesante que debemos de hacernos. ¿Somos noveleros? ¿Somos gente que admiramos? ¿O somos gente que practicamos de verdad? Porque aquí se trata más que de novelerear y admirar,
que hagamos lo que Dios manda. Porque acuérdese lo que dice la Biblia: el que oye y no pone por obra la palabra es semejante al hombre que va y mira, se mira en un espejo y luego se va y se olvida cómo era. Uy, no, qué avivamiento que hubo en la iglesia, cómo estaba todo de bonito, pero salió y en la casa se transformó. ¿Cierto? Ya es otro. ¿Ustedes no han oído hablar de esos cristianos que son unos en la iglesia y otros en la casa? ¿Han oído hablar de ellos? ¿Recuerdan la anécdota de la familia y el difunto? Como el pastor aquí frente al féretro y la multitud, él hablaba maravillas de ese hombre. Era un excelente cristiano, un hombre generoso, un hombre ejemplar. Y la esposa y los hijos estaban ahí. Y le dice la mamá a uno de sus hijos: mijo, vaya, mírelo, porque parece que nos lo cambiaron. Es decir, el muerto era uno en la iglesia y otro ¿a dónde? En la casa. Pues es bueno que reflexionemos, porque aquí no se trata de simplemente apariencias. Nosotros debemos de ser las personas que Dios espera que seamos. Usted verá si alaba a Dios. En los oidores también están los codiciosos, los glotones. A ver qué va a dar. Mire lo que dice el Evangelio, el verso 26 de ese capítulo. Respondiendo Jesús, estamos leyendo el capítulo 6, no cierren la Biblia, ténganla abierta para que vamos leyendo. ¿Cómo dice? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque en los que escuchan están los glotones, los codiciosos. A veces hay muchas personas que tienen a la iglesia como centro de beneficencia, ¿no? Y hasta le exigen. A mí me ha sucedido que mi mamá o el hermano X, que se pasó toda la vida en esa iglesia, ahora él merece, mejor dicho, hasta que lo pensionen. ¿Sí? Hay gente que viene a la iglesia solamente a ver qué le dan. Yo fui a una iglesia donde estaban los servicios públicos de la iglesia, o sea, energía, agua y otros, estaban en cobro jurídico, porque la iglesia no era viable, es decir, no ingresaban lo suficiente para suplir las necesidades. Entonces me puse a mirar y habían unas 20 familias que vivían de la iglesia, y me puse a mirar quiénes eran. Entonces el uno tenía una casa y un negocio, y a ese la iglesia le daba para que sobreviviera. El otro tenía una pensión y por él veía la iglesia. Entonces tenían la iglesia convertida en un centro de beneficencia. Entonces llegó un pastor que llaman Carlos, que es muy cuchilla, y entonces dijo: no puede ser que nos van a quitar los servicios y la gente viviendo de la iglesia. Y no, usted tiene su casa, tiene su arriendo, tiene su negocio. Si eso no le sirve, pues entonces, como dicen por ahí, apague y vámonos. Y comencé a cortar todo eso, todos esos vicios, porque hay gente que se aprovecha de la nobleza de la iglesia, que se aprovechan de la nobleza del pastor, porque hay unos pastores que son tan mansos que se escriben con E. Entonces, hombre, hay que ser generoso, hay que compartir, hay que ayudar, pero tampoco dejarnos explotar. ¿Ya?
Pues en el equipo que escuchaba a Jesús, que iban con él, había esa gente. ¿Será que hoy nos da pescado? ¿Será que hoy nos multiplica los panes? ¿Será que hoy nos convierte el agua en vino? La gente, ¿cómo escucha? ¿Cómo escucha usted a Jesús? ¿Como el que le suple la necesidad? ¿Como el que le sacia el vientre? ¿Como el que le convierte el agua en vino? ¿O como el Dios que sacia la sed de su alma? ¿Cómo escucha usted a Jesús? Usted verá si alaba a Dios, hermano. Aleluya. Entre todos esos habían unos que escuchaban pero no creían. Mire, no faltaban los que no creían en la palabra. Lea el verso 36 del mismo capítulo 6. ¿Cómo dice? Leámoslo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y uno lo ve por toda parte. Hay gente que ha venido a la iglesia como en los días de Jesús y han visto cualquier cantidad de obras. Es más, atestiguan. Y cuando se dan cuenta que alguien tiene un problema, dice: ah, sí, llévenlo a la iglesia. Pero viven el evangelio. ¿Creen al evangelio? No. Eso siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Por eso es importante preguntarnos: ¿cómo oímos? ¿Cómo escuchamos realmente? ¿Somos los oidores que no creemos? ¿Los oidores que nos olvidamos? ¿Los oidores que tenemos intereses creados? ¿Qué clase de oidores somos? ¿O somos oidores de verdad, hacedores de la palabra? ¿Usted cree que por qué 7 veces aparece en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis la palabra el que tenga oído para oír, oiga? ¿Usted cree que por qué se dice eso? ¿Ah? Porque es uno de los sentidos que de alguna manera afecta la conciencia y lleva al hombre a tomar decisiones o a no tomarlas. Y aquí se trata de que cuando usted escuche la voz de Dios, usted no sea renuente, sino que tenga un corazón dócil, unos oídos sensibles, para que la palabra llegue hasta lo más profundo de su ser y produzca efectos transformadores, regeneradores, de cambio. ¿Cómo es que dicen por ahí? Usted tanto tiempo escuchando y siguen las mismas. ¿Ha oído decir eso? Oye, pero ¿cuándo va por Dios a entender que Jesús hizo cualquier cantidad de señales, maravillas y milagros? ¿Y qué? Y no creían. Yo diría que esto que estamos mirando son 7 clases de grupos que vienen a las iglesias. Yo espero que el grupo número 8 sea usted. ¿Sabe cuál es? Que no esté entre los 7, que esté en el número 8, que son los que oyen y hacen lo que Dios manda. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Entre todos los que estaban allí, también habían los que negaban el origen del Señor Jesús. Increíble, me llama la atención. Léaselo en el verso 41. Mire lo que dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto? ¿Del cielo he descendido? ¿Qué le parece? ¿Ah? Negaban su origen.
ellos siempre lo miraron como el hijo del carpintero. ¿Recuerda San Mateo capítulo 13? Viendo todas las maravillas y milagros que Jesús hacía, ¿qué decían ellos? No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, no están con nosotros sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Y se escandalizaban. Claro, no podían aceptar, no reconocían su origen. Jesús había dicho más de una vez: yo de Dios he salido. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el Padre. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Había entre toda esa gente unos que negaban el origen de Jesús. Gloria a Dios. Y no vaya a creer que hasta hoy se ve eso. A mí me llama la atención que me hacen preguntas por la radio, en las redes sociales: pastor, y si Jesús es Dios, ¿por qué decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Se oraba a sí mismo. Creyentes, porque están en ese grupo que no conocen el origen de Jesús, desconocen el origen de Jesús y la razón por qué Jesús se hizo presente en condición de hombre en el escenario humano. Desconocen la misma escritura que dice: todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Entonces, automáticamente usted tendrá que pensar cómo era Jesús antes de venir en carne. Porque si el espíritu del anticristo se caracteriza por negar que Jesucristo ha venido en carne, ¿cómo era antes de venir en carne? Es la pregunta. Entonces usted va a Filipenses 2 y encuentra cómo era Jesús antes de venir en carne. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó esa condición, sino que se despojó a sí mismo. Oh, gloria a Dios. Dios se hizo hombre, el Padre se hizo hijo, el Rey se hizo siervo. Alaben a Dios, hermano. El rico se hizo pobre para que usted y yo alcanzásemos por su gracia el privilegio de esta salvación tan grande. Alaben el nombre de Jesús. También estaban los que les gustaba blasfemar. Lea el verso 52 del mismo capítulo. ¿Cómo dice? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Usted recuerda que un día Jesús ha hecho una sanidad milagrosa y entonces la gente de este grupo, del grupo número 6, decían: por el príncipe de Belcebú echa a los demonios. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Cualquier pecado le será perdonado al hombre, menos el que blasfemen contra el Espíritu Santo. Eso fue lo que él dijo. Los blasfemos siempre han estado por ahí. ¿Será que dentro de la comunidad cristiana no habrá algunos que blasfemen la obra de Dios a causa de su subjetividad? Un creyente tuvo una dificultad y ha venido humillado ante el Señor, reconociendo su falla, pero desafortunadamente lo han visto que se equivocó, y entonces al ver ese hombre o esa mujer humillado, quebrantada, dicen: ¿qué Espíritu Santo va a hacer eso? Eso se llama ¿qué? ¿Qué? Blasfemar.
¿Será que por ahí en la comunidad llamada cristiana no están esas clases de personas como en los días de Jesús, que aunque venían y contemplaban, observaban, también estaban prestos para mover la lengua de una manera inadecuada? Quiera Dios que aquí no haya de esa gente. Que Dios cubre esta iglesia con el poder de su bendito y santo Espíritu esta mañana, para que cada creyente entienda cuál debe de ser su rol como cristiano, como persona nacida de nuevo, como persona que ya no se pertenece, como persona que ha muerto al viejo hombre, pero ha comenzado una nueva vida en Cristo. Hoy necesitamos que los cristianos maduremos en la fe, que los cristianos alcancemos a entender de verdad lo que representa ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero también entre todos esos que iban, al escuchar a Jesús, lea el verso 66, lo dejaron. ¿Cómo dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay gente que cuando escucha la palabra y ve que el camino es cuesta arriba, ¿qué hacen? Se devuelven, renuncian. Y esto se ha dado en un escenario muy importante, porque es que a Jesús se le ocurrió dar una enseñanza sobre: yo soy el pan vivo que descendió. Pequeña. Estos señores aparecen es a causa de esa enseñanza. No están en condiciones de aceptar semejante enseñanza. A tal estado que dicen: venga, ¿cómo así? ¿Acaso él cree que somos caníbales? ¿Cómo así que el que no come su carne y bebe su sangre ya nos va a hacer comer su carne y su sangre? Larguémonos de aquí. Hemos seguido a Jesús, pero esta doctrina no nos funciona, no estamos de acuerdo. Y comenzaron a irse. ¿Sabe que en la iglesia hay muchas personas que están dentro de ese grupo? Que cuando escuchan la enseñanza, que es fuerte, que es abierta, que es franca, que es directa, comienzan a decir: yo como que no vuelvo. Ese sermón fue como para echármelo a mí, ¿cierto? Sí, eso era como para mí. Lo que pasa es que ese pastor le gusta tirar mucha piedra. Y entonces, venga, hermano, ¿qué pasó? No le hemos vuelto a ver. No, hermano, no va allá y allá no hacen sino echarle sátiras a uno. ¿Han oído por ahí esa gente así o no? ¿La han escuchado? Bueno, eso le pasó al buen pastor. Jesús es el ¿qué? Y un día dio una enseñanza y les quedó grande. Me hace pensar lo que Jesús le dijo un día a Nicodemo: si hablándole lo terrenal usted no lo entiende, ¿qué tal que le hablara lo celestial? Y otra vez les dijo a los discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahora porque ustedes no son capaces con ellas. Pues claro, si se le fue la gente porque les dijo que Él era el pan que descendió del cielo, que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y eso les quedó grande, pues imagínense donde Jesús le suelte todo el repertorio que tiene como el ser inmortal, eterno, desde y hasta, por encima de todo. Pues seguramente que no estaban en condiciones, necesitaban algo más que andar en la carne, necesitaban estar en el Espíritu. Porque eso es lo que Pablo dice en su carta: el que anda en el Espíritu piensa en las cosas que son del Espíritu. Y aclara: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura y no las puede entender. Estos señores en esa condición humana, al escuchar esa enseñanza, dijeron: vámonos.
Y fue saliendo uno tras otro. Yo me imagino a Jesús viendo que todos iban. De pronto quedaron ahí sus discípulos. Señor, todos se han ido. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Quieren irse ustedes también? Eso es lo que me gusta de Dios. No obliga a nadie. Si alguno quiere. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. ¿Queréis iros también vosotros? Algo así como: no quiero a nadie obligado, no quiero a nadie aquí que esté subyugado. Yo quiero que el que esté aquí esté por convicción. Esa es una palabra clave en las clases prebautismales. Siempre le decimos a quienes se van a bautizar: ¿usted está convencido de lo que va a hacer? No estamos interesados en mojar a nadie. Ustedes se mojan solos, y si no, Dios los moja con un aguacero cuando estén en la calle. Así que aquí no estamos interesados en mojar a nadie. Aquí lo que estamos interesados es que quien se bautice esté consciente que es una exigencia divina para ser salvo, y que está dispuesto a obedecer a Dios por encima de lo que sea y a pesar de lo que sea. Necesitamos esos creyentes que sigan a Dios de una manera que incondicional. ¿Recuerdas aquellos? Señor, yo te seguiré. Venga, sígame. Espere que entierre a mi papá. Imagínense, Jesús tiene que sentarse a esperar a que el caballero espere a que el papá le dé un paro cardíaco o le dé el COVID-19 y esté no sé cuántos días o meses hospitalizado, o no sé, o se muera después de 7, 8, 10 años en la cama, para poder seguir a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Dígalo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven qué, y sígueme. Y otro le dijo: Señor, yo te voy a seguir. Dijo: acuérdese que las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre ¿qué? Uno que quería seguir a Jesús por intereses. Dios no quiere que le sigan por ningún interés material. Cuando hubo quienes le siguieron porque eran glotones, se les dijo: ustedes no me siguen por lo que yo soy, sino porque les di pan. Trabajen por el pan que a vida eterna permanece, y no por el pan que perece. Necesitamos creyentes que estén en Cristo, más allá de que no haya que comer en casa, más allá de que se me acabó el capital que tenía ahorrado, es que se me acabó el dinero, es que ya no tenemos comida en casa, es que la ropa se nos acabó, es que ya no tenemos dónde vivir. Y que a pesar de todo eso diga como el profeta: aunque no hayan vacas, aunque el cultivo no produzca, aunque la higuera no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, que hace mis pies como de siervas y en mis alturas ¿qué? Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Entonces es importante que usted tenga en cuenta cómo sigue a Jesús, los diversos tipos de oidores que hay en las iglesias, en la comunidad. ¿A cuál grupo pertenece usted? En mi caso personal, yo quiero invitarles para que pertenezcan al grupo que conforman todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. No interesa que sea dura la enseñanza. ¿Recuerdas un día que la gente le dijo a Jesús: dura es esta palabra? ¿Cierto? Porque sintieron que era de verdad dura. Y es que uno se pone a mirar a Jesús cuando habla
y hay momentos donde su actitud es tan tierna, pero hay momentos donde su palabra es tan fuerte. Imagínese ese día en el templo, ha tomado el látigo, ha sacado a todo el mundo al látigo, ha volcado las mesas y les ha gritado: ustedes han convertido mi casa en guarida de ladrones, y lo sacó. Pues ¿cómo sería que después lo llaman y le dicen: venga, señor, ¿y usted con qué autoridad hizo lo que hizo? ¿Con qué autoridad? ¿Quién le dijo a usted que lo podía hacer? Y bueno, ¿quieren saber? Claro, eso no lo hace cualquiera. Nadie lo había hecho. Los principales no lo habían hecho. El sacerdote no lo había hecho. Nadie lo había hecho. Y usted viene y lo hace. Díganos con qué autoridad. Yo les voy a hacer una pregunta. Si me la responde, y se la respondo. ¿Cuál es? ¿El bautismo que predicaba Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Y ahorita qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si decimos que era del cielo, nos va a decir: ¿y por qué no creísteis? Y si decimos que de los hombres, pues el mundo se nos viene encima porque a Juan lo tienen por profeta. No, señor, no sabemos. Entonces yo tampoco le respondo. ¿Qué le parece? Esa es la clase de Dios que yo predico. Aleluya. Digan aleluya esta mañana. Digan aleluya. A ver, un aplauso fuerte. Él se lo merece. Gloria a Dios. Entonces escuche lo que la Escritura dice: el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, ni mi Padre le juzga. Las palabras que yo les he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Usted ha venido escuchando la palabra por días, por meses, por años, por décadas. Sería importante que usted piense en qué grupo se encuentra. ¿Se encuentra en ese grupo movido por la curiosidad? ¿Está en ese grupo que admiraba a Jesús? ¿Está en ese grupo codicioso y glotón? ¿Está en ese grupo que no creía a pesar de todo lo que ha visto? ¿Está en ese grupo que estaba siempre negando el origen de Jesús? ¿Está en ese grupo de blasfemos? ¿O está en ese grupo que lo abandonan cuando el camino se pone cuesta arriba? ¿O está en ese grupo que junto con el hombre de Dios dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿Y fuera de ti qué? Yo quiero estar en ese grupo. Que la tierra se abra, que venga el COVID-25, que venga el COVID-1000, que venga la crisis, que venga la vacuna que dicen que le va a manipular el cerebro a la gente según las redes sociales. Que venga lo que venga, yo estoy confiado en el Dios que es la roca, que es santo, que es eterno, que nada lo mueve, que solamente espera una iglesia que entienda que obedecer lo que Él manda es el secreto del bienestar aquí y la garantía de la salvación eterna. Alaben el nombre de Cristo. Hoy más que nunca podemos decir: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que pueda estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. No sé cuántos querrán estar en la casa de Dios. Para eso necesitas ser un oidor y hacedor de la palabra. No seas solamente oidor olvidadizo,
Sé un oidor hacedor, porque el que oye la palabra de Dios y la guarda resiste los embates de las naturalezas satánicas, los embates de la naturaleza humana, los embates de las falsas enseñanzas. Una persona que está edificado en Cristo, nada ni nadie lo puede mover, porque está en la roca que es eterna de los siglos. Ha sido edificado en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A su nombre gloria, a su nombre gloria. ¿En qué grupo estás? ¿Estás en uno de los 7? ¿O estás en el 8? Yo les invito para que estén junto conmigo en el número 8. Ese que oye la palabra de Dios y la guarda. Ahora, si aquí hay amigos, quiero motivarles para que ingresen a ese grupo. Por eso vamos a cantar una cancioncita y vamos a esperar si hay un amigo o una amiga o alguien que está apartado y quiere reconciliarse allá donde se encuentra, en la vereda, en el municipio, en el país, fuera de Colombia, allá en su casa reunido con su familia. Hay uno que quiere recibir a Cristo y estar en el grupo número 8. Yo lo invito para que junto conmigo avancemos en este camino, más allá de que todos se vayan, más allá de que nieguen, más allá de que blasfemen, que usted diga: yo estoy en el grupo que está edificado en la roca eterna de los siglos. Ellos allá, pero en Cristo estamos completos. Él es la cabeza. Colóquese en de pie.